esta es una naranja, esta es una manzana y esta, pues, es una mandarina. Tengo 3 frutas. Y si yo te dijera, quisiera formar 2 grupos, ¿cómo los juntaría a ambos? Podría agrupar la naranja y la manzana por un lado y tener a la mandarina solito por aquí. Pero no parece una agrupación muy adecuada. Lo más acertado sería agrupar la naranja y la mandarina en un solo grupo y la manzana por el otro. Lo que acabamos de hacer nosotros es lo que se llama el proceso de clusterización. Ahora, ¿y por qué agrupamos estos dos aquí y le dejamos a la manzana solita? Pues lo descubriremos en este video. En este video nosotros aprenderemos sobre lo que es el análisis de clúster y veremos cómo podemos formar diferentes conjuntos. El objetivo del clúster es formar grupos de individuos o personas que sean homogéneos entre sí respecto a unas ciertas características. Así, por ejemplo, si tengo una población, puedo agruparlos en un grupo A cuyos individuos tienen el atributo X y otro grupo B que tienen el atributo Y, donde los elementos dentro de cada grupo son lo más parecido entre ellos. Esto implica que son homogéneos dentro de cada grupo, mientras que los elementos entre cada grupo X y Y tienen que ser muy diferentes entre sí, es decir, que sean heterogéneos entre grupos. Pongamos esto con un ejemplo de un salón de clases donde tengo a 5 estudiantes. Cada estudiante tiene un diferente peinado, uno más extravagante que el otro, y lo que busco es agruparlos según algún criterio. Este criterio puede ser, por ejemplo, el color del cabello, con el cual yo obtendría 4 grupos. Sin embargo, si los agrupo por el sexo, solamente obtendría 2 grupos. Como hemos visto, lo que se hizo es generar diferentes conglomerados, tratando de discriminar a las personas y separarlos en diferentes grupos. ¿Recuerdas cómo fue tu primer día de clases en el colegio, en la universidad, en el instituto? Todos en silencio, ¿verdad? Es obvio, porque tú no conoces a todas las personas que están a tu alrededor. Sin embargo, al pasar los meses, te vas socializando con varias personas y los vas conociendo. Vas conociendo sus gustos, sus preferencias, sus aficiones, sus hobbies, etc. ¿Y qué es lo que pasa? A la mitad del semestre, a mitad del siglo, ya se han formado grupos de amigos. Tú tienes tu grupo de amigos, por ejemplo, de los peloteros. Hay otro grupo de amigos que son los doteros. Lo que ocurrió en ese salón de clases es un proceso de clusterización. Tú te acercaste al grupo que tenía la mayor afinidad contigo. Si a ti te gustaba el deporte, era más probable de que te juntases con los peloteros que te juntases con los doteros. Edu, no tomas en cuenta de que los videojuegos ya son un deporte. Gracias, Luke, no lo había tomado en cuenta. Actualmente los videojuegos se están considerando como un deporte, un eSport. Y por tanto, si a ti te gusta el deporte, ahora te es mucho más complicado decidir. Vaya. Esto es muy importante y jamás debes de olvidarlo. Cuando hacemos un análisis de clúster, nosotros no conocemos el número de grupos que se van a formar. Tampoco conocemos cómo están estructurados cada grupo. Mientras que un análisis discriminante, sí conozco el número de grupos que se quiere formar y también sí conozco la estructura de cada grupo. Ahora viene la pregunta del millón: ¿cómo agrupo mis datos? ¿Quiero un agrupamiento jerárquico o no? ¿Y qué medida de distancia tengo que utilizar? Y finalmente tengo que responderme cómo mido esa similitud entre diferentes grupos o clúster. Pongamos este ejemplo, que yo quisiera agrupar en 2 grupos a mis 5 estudiantes utilizando las características de x1 y x2. Mis 5 estudiantes estarán repartidos a lo largo de este plano cartesiano. Una forma de agruparlos es utilizando la menor distancia. El estudiante A y el estudiante E se encuentran muy cercanos, por lo tanto formarían un grupo. El siguiente paso es considerar a los estudiantes A y E como si fuese un solo individuo. Y si nosotros quisiéramos medir la distancia desde el individuo B al nuevo grupo que hemos generado,
¿Será acaso la distancia del estudiante B al estudiante A o al estudiante E o al medio de los dos? Este es el problema que se tiene al tratar de medir la distancia hacia un grupo, y tenemos que elegir un criterio de similitud entre grupos. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué medida de distancia usar? ¿Es la distancia mínima euclidia, la distancia mínima en valor absoluto, la mínima Canberra, etcétera? Y si yo quisiera construir clústeres jerárquicos en mi salón, ¿cómo lo haría? Pues tendríamos que empezar a juntar clústeres. Es decir, tenemos un grupo de peloteros y otro grupo de doteros. Si los miembros de acá se llevan muy bien con los miembros de acá, pues lo más razonable es juntarlos. El amigo de mi amigo es mi amigo. Por tanto, para construir un clúster jerarquizado, nuestro objetivo es juntar clústeres que tengan afinidad entre ellos. Compañeros que no estén peleados. Siguiendo con nuestro ejemplo, vimos que el estudiante A y el estudiante E formaban un grupo porque estaban muy próximos. El siguiente grupo formarían el estudiante B y el estudiante C. Y la pregunta es, ¿el estudiante D a qué grupo se iría? ¿Al grupo BC o al grupo AE? Para ello tenemos que medir la distancia del estudiante D a cada uno de los grupos. Y vemos que el estudiante D se encuentra más próximo al grupo B y C. Y finalmente este nuevo clúster lo agrupo con el grupo AE. Y este gráfico que acabamos de realizar se llama deondrograma, que es muy útil para generar clústeres jerárquicos. Y de vuelta a la pregunta inicial, ¿cuáles son estos dos grupos? Podemos separarlo a través de esta línea y vemos que el primer grupo está formado por los estudiantes B, C y D y el otro grupo por el estudiante A y E. Y este procedimiento de separarlo en dos grupos dispares se le llama clúster no jerárquico. De esta forma, resumiendo, un clúster no jerárquico es aquel que agrupa los datos en grupos separados. El grupo A, el grupo B y el grupo C forman un clúster por sí solos y no los podemos juntar. En cambio, un clúster jerárquico relaciona estos datos y establece una relación jerárquica entre ellos. Ahora sí, estamos en la pregunta de rigor. ¿Por qué decidimos nosotros agrupar estas dos frutas y dejar a la manzana solita? Solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow. No. Seguramente tú me dirás que ambas frutas son muy parecidas, pues ambos son cítricos. Ambos tienen un color muy similar, uno es naranja y otro es amarillo. Tienen cáscara, incluso su estructura interna es la misma. ¿Podemos utilizar otro criterio de agrupación? Pues claro, por ejemplo, el tamaño de las frutas. Si los agrupáramos por el tamaño, la naranja y la manzana estarían juntas, porque tienen el mismo tamaño, mientras que la mandarina es mucho más grande. Y esta es la clave, porque la variable tamaño no es una variable muy significativa, muy importante al momento de discriminar entre estas frutas, al contrario de lo que sería el sabor de las frutas. ¿Bajo qué criterio podemos agrupar diferentes clústeres? Pues para nosotros agrupar dos o más grupos y formar clústeres jerárquicos tenemos que saber bajo qué criterio los estamos agrupando. En este ejemplo tenemos tres grupos A, B y C. Si utilizamos la medida de distancia euclidia, el grupo B y el grupo C formarán un clúster y finalmente formarán un clúster mayor con el grupo A. En cambio, si el criterio que utilizamos para agrupar es el de la correlación, el clúster A y el clúster B estarán juntos porque ambos se mueven en las mismas direcciones, mientras que la correlación con el grupo C esta no resulta ser tan significativa y por lo tanto el gráfico es muy diferente del que se obtuvo utilizando la distancia euclidia. Entonces recuerda, según la medida de distancia que utilices obtendrás diferentes clústeres. No hay un único clúster perfecto. Muy bien, Ryu, dime qué hemos aprendido en este video. La primera, Que el tamaño sí importa. y la segunda, Que los clústeres se forman considerando el criterio de agrupación y la medida de distancia. Muy bien, y si te gusta este contenido, por favor no olvides de suscribirte al canal, de darle un buen me gusta y nos vemos con más videos de econometría.